Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Y vimos cómo Jesús nos habla de una realidad que se constata día a día, es decir, en la iglesia hay pecado, ¿no? Eh, y no es perfecta. San Pablo tuvo muchos problemas ya con la comunidad de Corinto, comunidad difícil, rivalidades, desobediencias. Y Jesús nos muestra los pasos que hay que seguir en cuanto a una, eh, digamos, dureza, quizá con los siguientes pasos muy grande, porque es esta la separación. Pero lo primero, en donde uno puede tener la esperanza es hablar con la persona, ese es el primer punto. Y coincide con la corrección fraterna. Si la corrección fraterna se realiza, bueno, ya está, ahí quedó. Porque este proceso puede darse y la persona acepta y abre su conciencia y se abre y bueno, ahí queda. Pero eh, lo primero que hay que hacer es saber que nosotros hemos cometido quizá ese error u otros, ¿no? O sea, ver mi condición de debilidad, de limitación, de pecado, ¿no? Ponernos en el lugar de humildad y comprensión cuando vayamos a hablar con la persona. Esto me permite no ser tan duro. No puede ser el enojo o el orgullo herido la motivación. Hay personas que dicen que, bueno, no pueden consigo mismo. Usted sabe, te dicen, sabe cómo soy, y son como especializadas en corregir al otro. San Pablo en Gálatas nos dice que si nosotros debemos corregir, si el otro ha cometido un error, amonestarlo con dulzura, ¿no? San Agustín pregunta, ¿no? ¿Por qué lo corriges? ¿Porque te ofendió? Si lo haces por amor propio, no sirve. En cambio, si lo haces por amor, entonces sí se da esa ganancia eh, para la persona y para uno mismo, ¿no? Entonces hay que ir con amor, con dulzura, desde la humildad, orando por el otro, para que el Señor toque el corazón. Y hay personas que no se animan a esta realidad. Hay que pedir al Espíritu Santo, porque también es como una condición en donde el otro necesita la corrección nuestra para poder cambiar su corazón. Y también hay que pensar que en todo esto a nosotros nos pueden corregir, es decir, nosotros no somos perfectos. Y entonces hay que ponerse en esa situación de humildad, ese saber que en definitiva, bueno, ojo, la humildad es la verdad, somos seres débiles y podemos fallar y cometer errores, y entonces estar prontos a reconocer. Y ahí Dios nos habla también, es un lugar, Dios nos habla en la palabra de Dios, pero Dios nos habla en nuestra conciencia, en las situaciones, pero también a través de las personas. Bueno, pero cuando esto, el Señor nos dice, cuando esto sigue adelante y no se puede superar, hay que llamar a otras personas. Y fíjense que son limitadas, ¿eh? Dos o tres, porque hay que guardar la fama del otro. A ver si hablando se convierte, ¿no? Y por último,
Si no, hay que decir, y esto, claro, implica, el último paso implicó una cierta gravedad, y esto una mayor gravedad, porque persevera, entonces a la comunidad y por de último, bueno, se lo expulsa, ¿no? Tiene la facultad, la comunidad, la iglesia, como para poder hacerlo, ¿no? Hubo en su momento la historia de San Hipólito y San Ponciano. San Ponciano era muy bueno y San Hipólito muy brillante, lo cuestiona como papa y los nombran, y es como un antipapa, ¿no? Y entonces hay toda una puja entre ellos. Al haber una puja, bueno, el emperador los manda los exilia a los dos a una isla. Y ahí es donde, hablando y viendo la virtud de San Ponciano, Hipólito, que era virtuoso, pero tenía esta cuestión, era muy duro, va viendo, va cambiando su corazón, va reconociendo su error, y lo reconoce, pide perdón, ¿no? Vemos cómo ahí esa corrección, esa lucha que conmovió a la iglesia, pero bueno, terminó en la santidad de San Ponciano conquistando el corazón de San Hipólito y reconociendo la verdad. Y luego son martirizados los dos, ¿eh? O sea, él termina ese camino virtuoso de conquista de la virtud junto a San Ponciano y termina siendo mártir. Y entonces ahí vemos, ¿no?, cómo es posible, sin caer en semejante situación extraordinaria, podríamos decir, ¿no? Pero es posible cómo una persona se convierta, ¿no? Y la gracia de Dios puede muchísimo, ¿no? Que María Santísima, aquella que quizá tuvo que decirle palabras a los apóstoles, ¿no?, a las cuales respetaban como la madre del Señor, ¿no?, que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de poder hacer ese bien también, a veces difícil, ¿no?, saber hacerlo con humildad, sabiendo que somos débiles, con mansedumbre, con comprensión, con dulzura, orando y reiterando para que el otro pueda convertirse. La idea es que el bien del otro, ¿no?, la idea es que el otro cambie, ¿no? Y también reconocer que a veces nos van a venir a corregir. Somos débiles, somos pecadores, somos limitados. Y entonces el Señor, que nos habla en la palabra de Dios, que nos habla a nuestro corazón, también a veces nos habla de esta manera, ¿no? Y a veces de una manera que nos beneficia mucho, ¿no? Que seamos capaces de escuchar la palabra de Dios también en el otro. Y les doy la bendición en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre ustedes y sobre sus familias. Amén.